Crear para creer. Todo parte desde ahí, en la necesidad de no sentir la soledad como pieza existencial. Esta idea está presente desde siempre, en distintas formas y dosis, pero siempre rondando el espacio de mi ser, en donde la lógica a veces no siempre tiene todas las respuestas. Hay lugares que atrapan desde antes. La familiaridad con el entorno me es atractivo. Algo importante siento que va a pasar. Está latente, vivo en el aire. Hoy llego a la parroquia Nuestra Señora de la Merced, sitio icónico para la historia de la ciudad. Jorge Sacchi es periodista y en su vocación por la investigación abordó los orígenes de este lugar, que finalmente quedó plasmado en su libro La historia de la iglesia en Villa Mercedes. Jorge, contame un poquito cómo es la historia de esta parroquia. ¿Dónde empiezo para conocer la historia? La ciudad de Villa Mercedes nace en 1856 cuando se funda con el nombre de Fuerte Constitucional, un 1 de diciembre de 1856. Allí estuvieron el gobernador entonces, don Justo de Ará, estuvo el general Pedernera, cuyos restos actualmente descansan frente a la parroquia e iglesia matriz de Villa Mercedes, y estuvo también un sacerdote ahí, Fray Joaquín Tula. Lo nombro porque en nuestra provincia, acá por la ruta de Serranías Puntanas, hay una escuela dedicada a ese franciscano. Él estuvo en lo que fue la fundación del Fuerte Constitucional, hizo la bendición, y después, 5 años más tarde, en 1861, se inaugura la primera capilla que estaba frente a la Plaza Fundacional, hoy Plaza La Finur, en 1861. Y ahí recibe el nombre de Villa de Mercedes en advocación a la patrona. Se eligió así porque el ejército argentino tenía una especial devoción ya en aquella época a la Virgen de la Merced, y por eso que se coloca el nombre. Y ahí recibe el nombre de Villa Mercedes. Bien. Y la función dentro de este crecimiento de Mercedes, que en cierta forma la acompañó bastante en la historia de Mercedes, la presencia de la parroquia, ¿cómo interviene en la ciudad, el vínculo con la ciudad? ¿Hay otros hechos históricos que hayan pasado por la parroquia o
o nota de color, gente que haya pasado, así que realce. Digamos, los grandes acontecimientos, digamos, la fiesta patronal de los principios vivía intensamente, porque hasta el año 1953 hubo solamente 2 parroquias acá, en esta zona. Es decir, hubo un crecimiento muy grande también de la ciudad desde la llegada del ferrocarril, después del ejército argentino en Villa Reynolds, pero solamente hubo 2 iglesias y se la definía la iglesia del centro, esta es la iglesia la Merced, y la de la estación, la San Roque. Eran esas 2 iglesias y recién la tercera iglesia se funda en 1953, que es la de San José, en el barrio del mismo nombre. Es decir, que en esa época hasta ahí eran fiestas intensas, con mucha presencia de fieles, se ven también en la fotografía de la época. Sabían inaugurarse obras importantes, como el dique Bulpián se inauguró un 24 de septiembre, visitaron autoridades importantes también, es decir que como muy social, había una, digamos, y hay fotografías también donde también la Semana Santa se hacían vía crucis por las calles, hay fotos también de cuando era este sector de las calles de tierra, es decir que en esos momentos, hasta esa época, era una fiesta importante y destacada. Lo es ahora, ¿cierto? Aunque bueno, ahora ha crecido mucho la ciudad también, pero en aquel entonces se destacaban esas 2 patronales, la del centro y de la estación. En lo personal, la relación con la fe y la parroquia, en vos, ¿cómo es ese vínculo? Yo le tengo una especial devoción a la Virgen de la Merced. Si ustedes pueden apreciar de cerca la imagen, es preciosa. Desconocemos el artista, pero es una imagen muy cálida, transmite algo muy especial que es difícil por ahí explicar en palabras, pero si hay algo que nos atrapa es la imagen, como pasa en otros lugares, ¿cierto? La imagen de la Virgen de la Merced que está en el altar mayor es algo muy especial y nos atrapa, y es nuestra patrona. Y le tenemos que tener una especial devoción como somos los mercedinos, es la que nos protege, nos guía, y es por eso que este amor filial que tiene la comunidad de Villa Mercedes a la patrona es muy intenso, muy cercano y muy presente. Así que por eso le tenemos una especial devoción a nuestra patrona. Pensar en llevar adelante una construcción de estas características en la actualidad es algo impensado. Los aspectos arquitectónicos de esta parroquia la posicionan entre las más importantes de la diócesis de la provincia. Viviana Torres es arquitecta y ella conoce muy bien la importancia de este lugar. Viviana, ¿qué me puedes contar de la arquitectura de esta parroquia? Bueno, mira, esta parroquia se inicia por los años 1875, que se hacen los planos, por un ingeniero, Bralí, pero bueno, el desarrollo es más lento. Prácticamente se puede decir que hasta 1908, pero todavía no estaba terminada. Es como que lo más importante sí, como para que se oficiaran las misas y que pudiera funcionar. Pero bueno, el estilo se puede decir que es ecléctico, como pasa en la mayoría de las arquitecturas en Argentina. Lo ecléctico sería justamente eso, la conjugación de distintos estilos. Claro, justamente, esa conjunción y unión muy bien realizada, por supuesto. Claro. Y en esta iglesia lo que se destaca es muy austera, es sencilla y obedece a una organización longitudinal. ¿Por qué? Porque se desarrolla desde un eje, que sería la puerta principal, hacia ambos lados. Ah, bien, se abren. Claro, y se repite, ¿no? Lo que ¿Se pasa repite en espejo? Claro, lo que pasa en un lado y en el otro, ¿no? Que eso va dirigido hacia el altar principal. Se ve en el altar principal un entablonado muy importante, muy interesante,
que está hecho todo con madera y tiene decoraciones esmaltadas y a la hoja, se llama dorado a la hoja, que es de la época, muy interesante. Y la colaboración de la gente era extraordinaria. Me cuentan que la plaza principal, que en ese momento se llamaba del Progreso, estaba repleta de ladrillos, todos donados por la gente. Qué fuerte. Todo estaba realmente increíble la donación de la gente. Tiene vitrales traídos del año 1902-1905 de Alemania y todo donado también. Hasta la puerta principal fue donada. Y a ambos lados tienen dos estatuas en nichos, en dos nichos, y bueno, también fueron donadas. Una es de mármol de Carrara y otra, que es la de San Pedro, es de cemento blanco. ¿Cuánto tiempo llevó, digamos, terminarse o se llegó a terminar, digamos, está terminada al 100%? Actualmente sí. Sí, se puede decir que ya está terminada. Sí, pero realmente, ¿qué pasó? Esa iglesia que comenzó en esquina, después fue como realizándose muros, otros edificios al lado, y empezó como a encerrarse esa construcción. Es verdad. Y recién por los años 2017, que cuando se hizo el centro comercial, allí empezó a despejarse. Mira vos. ¿No? Y entonces al despejarse vuelve al origen. A tomar importancia y se podía ver mejor. Y se ¿no? podía ver realmente. Ya ahora es la iglesia más antigua de Villa Mercedes y llevó mucho tiempo, porque podemos decir que terminada está ahora en el 8 de diciembre del 2018. No tanto, no hace No tanto, tanto. por eso es como reciente. Sí. Tío, ¿y mutó mucho del plano original a lo que es ahora? ¿Se agregó otra torre? ¿Puede ser algo así? Y estuvo mucho tiempo con una torre, nada más. ¿Sí? Mucho tiempo, que estaban en duda de poder hacer la otra o no. Porque, Pero estaba en los planos que sí, tuviese dos. Sí, eran dos. Originalmente eran dos. Bien. Entonces, la verdad que fue bueno poder hacer la otra torre. Para terminar el plano como se había pensado. Sí, sí, porque su origen era así, era planteada de esa manera, ¿no? El esquema neoclásico daba para que se hicieran las dos torres. Más de 150 años y la historia se sigue escribiendo. El reflejo de esta época quedó capturado aquí, donde el tiempo no tiene prisa y en cada detalle se manifiesta. La parroquia Nuestra Señora de la Merced ha sido testigo de los primeros años, de toda la evolución y crecimiento de la ciudad de Villa Mercedes. A lo largo de su historia, muchos párrocos han pasado por ella. Ignacio Daminato fue de ellos, y los mejores recuerdos son parte de aquellos tiempos. Ignacio,
Contame un poquito tu relación, el vínculo con la parroquia de Nuestra Señora de la Merced en Mercedes, justamente. Mira, yo no la conocía, o sea, había ido una o dos veces a visitar esa parroquia en mi vida sacerdotal, en una oportunidad, no me acuerdo qué celebración hubo, y después una vez que fui a visitar al anterior párroco, que era el padre Micalisi, Juan Micalisi, que fue párroco muchos años ahí, muy querido, era muy familiero, muy padre, ¿no? Muy gordito y bien bonachón era, ¿no? Pero después la salud se deterioró mucho porque él tenía diabetes, entonces una oportunidad fui a visitarlo, lo cual fue muy lindo para mí, ¿no? Él era un sacerdote mayor que yo, no era de mi camada, digamos, de formación, pero bueno. Y después nada más, ¿viste? Y nada más que eso. Y en una oportunidad, el anterior obispo, Monseñor Pedro Daniel, me dice, mira, Ignacio, te necesito en Villa Mercedes. ¿En dónde estabas? Acá en San Roque. Acá en San Roque, donde estás ahora de nuevo. Donde estoy ahora. ¿Y en qué año más o menos fue eso? Esto fue en el 2015. Así que bueno, preparé la comunidad, me hicieron una hermosa despedida, qué sé yo. Caigo allá en la Merced con toda la adrenalina de cuando uno va a un lugar nuevo, decir, una bueno, casa nueva. Hay que trabajar, hay que hacer cosas. Pero bueno, dimensioné poco en ese momento, fui bastante imprudente, digamos, ¿no? Porque pensé que, sí, no, en el sentido de que uno se embala en decir, bueno, hay mucho por hacer, pero bueno, eso a mí me mantenía activo, con ganas de hacer. Uno después le cae la ficha, ¿viste? Porque, claro, después de que lo hiciste, ¿no? Es claro, que... primera iglesia de Villa Mercedes, por eso iglesia matriz, porque de ahí fueron naciendo las otras parroquias. Y es más antigua que la catedral incluso. Claro, mirá. Claro, y había mucho que ediliciamente hacer, lo cual también me mantenía muy preocupado, porque desde el arreglo de techos, determinar las molduras, cosas que ya había empezado el padre Micalisi con gran esfuerzo también, ¿no? Es, digamos, por ahí más en lo personal que en tu rol, diferente tener que hacerse cargo de un espacio como ese, eso que hablábamos recién, tan icónico, tan histórico, tan patrimonial, que en otra parroquia por ahí más tranquila o más chica. Mirá, primero que tenés que tener mucha delicadeza en lo que haces, sumás, porque es un lugar histórico. Absolutamente. Desde lo edilicio ahí no movés un ladrillo, sino es con real asesoramiento, ¿no? De gente capaz que te... Y después porque cada cosa tiene su historia. Allí cada imagen... yo sabes, por ejemplo, vas a ver que en la iglesia de la Merced los mármoles de abajo son todos grises con nombres de niños. Ah, mirá vos. Cuando se hizo esa iglesia se decidió que los mármoles que iban a recubrir los pilares y demás debían llevar los nombres de niños fallecidos. Cada familia lo hacía en nombre de sus niños fallecidos. Cosa que vos decís, es muy fuerte. En una parroquia como esta, claro, vos recubriste humedad de otra manera y no hay historia de ese modo, ¿no? También porque es muy querida, es una iglesia, cuando yo dimensioné allí, lo que es ser iglesia matriz, es que muchos están vinculados históricamente a esa iglesia por sus padres, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, de hecho hay muchos, en todas las partes de la iglesia, vos ves que están los nombres de la gente que colaboró. Sabés que a mí me chocaba eso, ¿no? Ver los mármoles con nombre, pero después comprendí que la historia no se conocería si no hubiesen estado grabados esos mármoles. Es verdad. Porque hoy en día la historia se escribe de la iglesia matriz, de muchas cosas, a raíz de eso que quedó testimonial. De esos nombres que colaboraron. Exacto, que colaboraron y fueron historia, y más allá de exhibir que fueron colaboradores, fue porque fueron parte de ese proyecto, fueron parte. La historia y la arquitectura de esta parroquia son sus principales pilares. Forman parte del patrimonio provincial y, sin lugar a dudas, a lo largo del tiempo sigue escribiendo legados. Este lugar es una línea de tiempo que condensa gran parte de la historia grande. Miguel, quiero que me cuentes un poquito de los elementos que están dentro de la parroquia, los vitrós, las estatuas. ¿Qué me puedes contar específicamente, por ejemplo, de los vitrós que están en la parroquia? Bueno, ¿qué es el vitró? El vitró es una composición
de vidrios esmaltados o pintados que arman esa composición una parte de ornamentación eclesiástica. Bien. Vas a ver la perfección del dibujo, los rostros, claro, las manos. Dentro de la parroquia, ¿cuál es la importancia del vitró? El padre José Gómez fue uno de los primeros sacerdotes, hubo muchos más, ¿no? Pero a él se le debe toda la ornamentación de la iglesia. Él pidió a cada familia de acá, y están grabados en los vitrós, no nos pueden mentir, quiénes son los que donaron todo eso. Bueno, el primer vitró que se trajo, lo trajeron en 1902. 1902. Era, porque ahora creo que se ve una parte nada más, se lo rompió la piedra, pero se ve, le cambiaron una parte de, no está original lo que quiero decir yo, en uno de los lunetos. ¿Qué son los lunetos? ¿Qué son? Los lunetos son las partes, sí, voy a hacer el arco de medio punto, pero cortado, es como un semicírculo, que están arriba, en la parte superior. ¿Cuál es la característica? Se pusieron 12 vitrós, ¿no es cierto? 6 y 6, que se enfrentan uno con otro en forma de espejo. Otro de los elementos que se destacan es el órgano. ¿Qué características tiene? El órgano fue uno de los elementos más importantes que tiene la iglesia. No había órgano en esa época, ni en el centro del país, no había, en el centro del país, te estoy hablando. Entonces, este órgano, se compró el órgano, se hizo una comisión pro órgano, encabezada por José Félix Gómez y las mujeres que cantaban y organistas. La primera música que se toca en órgano fue la inauguración de 1907, el 9 de julio, y la primera canción que se tocó fue el himno nacional argentino. Para esa época vino un afamado organista de Mendoza, llamado Blanco, de apellido Blanco. Bueno, él fue el primer, y después, el día siguiente, vendría a ser el 10, se hizo un concierto de órgano de música clásica en honor a quien hizo la comisión, José Félix Gómez, a la memoria de él. Vos como artista, ¿considerás valioso lo que hay dentro de la parroquia? Sí, sí, sí. ¿Y qué otro elemento? ¿Hay uno más? Sí. ¿Cuál? El piso. El piso. Vos vas a verlo ahora, encastra todo respecto a lo que es el ámbito de la Cruz Mayor. Toda iglesia tiene en los cimientos la forma de la cruz. La forma de la cruz, sí. El tiempo, los años, la historia que nos atraviesa siendo testigos. Mientras escribo en mi mente, puedo dimensionar el acceso a la información de cada viaje. También comprendo lo efímero que podemos ser. Hoy conocí uno de los edificios religiosos públicos más importantes, uno de esos lugares que exceden la fe. Es hora de volver a casa, a mi sistema, seguramente distinto, renovado por lo que hoy viví. La vida es el tiempo que recordamos. Lo demás es una parte necesaria, que volverá en otro momento.